A todos, es muy emotivo esto, la verdad que paraliza un poco. Después de tantas palabras de presentación, para dos poetas, dejar sin palabras a veces es como el medidor de lo emotivo. Ver este salón lleno de caras queridas y que son parte de esta historia genera mucha responsabilidad a la hora de hablar, pero creo que hoy con Agustín vamos a hablar con el corazón y con la apertura y la espontaneidad propia de una celebración. Esta celebración es, como por ahí se difundía, una copa más con forma de libro, y miro la contratapa y dice: es difícil pensar si el club no estuviera, ¿cómo sería este pueblo? Y por ahí creo que está la columna vertebral de este libro. Cuando Laura se acerca, y que la veo acá también muy cerca, físicamente, a pedirme si estaría dispuesta a construir o escribir, me sentí primero halagada, honrada, pero también sentí una responsabilidad muy grande, principalmente porque, como ahí presentó Marrero, mi trabajo como escritora es de poeta, y escribir una historia de un pueblo y que está, su corazón está en este club social y deportivo, pedía otra pluma, estar embebida de otra forma, metida de otra forma, otra sensibilidad. Y es ahí que, me sentí en esa responsabilidad que sola no iba a poder, que necesitaba tener esa visión de estar desde adentro. Y es por eso que pedí la ayuda de Agustín, y hoy me siento feliz y con una amistad, creo que indestructible, por este libro. Hace un rato Karen me preguntaba cómo se había iniciado esta amistad, y fue en parte por la poesía, pero hoy se consolida totalmente con este libro, porque también creo que lo comprometí en esa responsabilidad de plasmar con amor esta historia. Es así que sin Agustín este libro no hubiera sido tal vez posible, o tal vez no hubiera tenido la calidad que considero tiene, con su visión desde adentro de la cancha y desde afuera, con su destreza poética también. Y me gustaría que contara Agustín algo del proceso, y no quiero olvidarme algo que dije al comienzo: este libro es una celebración, está en este año en el marco de los 80 años, y realmente es importantísimo y es algo muy significativo que en los 80 años se quiera registrar toda esa historia y celebrarla con este libro que toda la institución se lo puso al hombro y lo llevó hasta el final, y hoy está acá. Y este es el libro de San Rafael. Si acá hay dos nombres, Regina Ramos y Agustín Lucas, es tan solo una dirección y una selección, pero que hablan sus partícipes. Y ahora quiero que Agustín cuente eso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos y para todas. Es cierto lo que dice Regina, que también, como por suerte me puede haber pasado con otros libros, termino consumando amistades, y esa es como la verdadera fortuna. Y hasta para lo que hacemos, casi todas las cosas que hacemos. Entonces, primero soy un agradecido a Laura, Andrés, a toda su familia, al club, por el esfuerzo que hace para que esto se haya desarrollado de la manera que se desarrolló, y a todos ustedes por estar acá. Ojalá sea como el primer encuentro del club con el objeto libro, y haya otros encuentros más. Nosotros de alguna manera vinimos a quizás cumplir aquello que de repente el Gillo quería, o Carlos, Néstor, que andan por ahí, que fueron los primeros que se pusieron a registrar lo que
había pasado en esta zona del país, o en este lugar, o en este rincón. Y tener esa tarea es de mucho orgullo para mí realmente, y de mucha responsabilidad en la desgrabación de las entrevistas y pasando en limpio el manuscrito de Gillo. Empecé a dibujar en la imaginación un montón de caras, un montón de nombres que me iban contando una historia, y entonces ahí tomamos como para mí una de las decisiones más importantes con Regina, que fuera de respetar esa palabra tal cual, sin edición y sin ningún tipo de arreglo. Quizás el único arreglo que hicimos fue agregar los presidentes que faltaban en la lista que tenía Gillo y Walter en el manuscrito, que estaba escrito en una agenda. Y lo mismo con las entrevistas, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al oficio de escribir, como decía Cesare Pavese, tenemos como esa inquietud instalada de escribir, y quizás con los años hemos adquirido capaz que lo único que se puede querer adquirir escribiendo, que es una escritura propia, una escritura que nos identifique, y que la gente nos identifique por ese tipo de escritura y no por otra. Pero en este caso el registro debía ser el registro tácito del pueblo, de lo que el pueblo estaba diciendo, sin que interceda nuestra palabra ni nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir. Yo hasta como extranjero y Regina como vecina del pueblo, decidimos corrernos de ese lugar y, como decíamos el jueves, colocarnos en un lugar muy complejo, que es el lugar de la escucha, que es quizás algo que nos cuesta un montón día a día y cada vez que nos levantamos. Entonces eso también significó un desafío, escuchar, ver qué era lo que tenía el pueblo para decir, ver lo que tenía el club para decirnos y dedicarnos a registrarlo, como quizás lo hicieron antes otros y otras. También agradecer a la gente que nos recibió en su casa, que nos abrió las puertas. Por ahí deben estar las pioneras del fútbol femenino, uno que se parece a Maradona jugando, Walter Travieso, a quien le quedamos debiendo un asado, y así un montón de historias que se fueron tejiendo a medida que nos íbamos encontrando, y otras que se fueron tejiendo después, que lo único que, no sé, que dejan como a las claras o sobre la mesa es que en realidad el libro se sigue escribiendo, se siguen contando historias, y hoy se está contando una historia nueva, que no está registrada acá, y que alguien va a tener que registrarla para que después la podamos contar a estos gurises que andan acá en la vuelta. Así que bueno, ese creo que fue el proceso de escribir, de encontrarse con la historia del club, lo cual para mí es de agradecimiento eterno. Y me parece como también importante el ejercicio de la revisión, ¿no? Como que publicar el libro de los 80 años, ya cuando pasaron algunos meses de los 80 años, implica una revisión de lo que pasó antes y de lo que pasó para que este club llegue hasta acá, y para que incluso haya gente acá, hay gurises que están en la UPA de sus madres, que estén acá porque se criaron esas familias alrededor de este club, alrededor de esta ruta. Entonces, nada, ese registro de nombres, algunos que aparecen, otros que no, otros que se nombran de costado, otros que estaban y ahora no están, y otros que nunca tuvimos la suerte de conocer, son los verdaderos escritores y escritoras en realidad de esta historia, y nosotros ejercimos la tarea de hacer el registro. Así que, de corazón, muchas gracias. Bueno, agregar o enfatizar en algo que dijo Agustín. Somos conscientes que
80 años no pueden entrar en un libro, que hay una selección que fue un poco dirigida por el propio libro, por el propio manuscrito de Gillo y por esas entrevistas, que apostamos a que la voz de una o de uno que aparece en el libro sea exponente de esa generación, de esos otros. Nos emocionamos porque también vimos que esas voces nombraban a otros, no hablaban de sí mismos. Y sobre todo, ese rol de escucha nos hace decir, y no es falsa modestia ni por decirlo, que realmente este es un libro colectivo. Realmente nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de curaduría o de dirección. En el libro las voces están directamente hablando y este es el libro de San Rafael. Pero no solo de San Rafael, es de la cultura de pueblo, de la cultura de fútbol, que el fútbol y el pueblo también es literatura, también es cultura, también es identidad, y apostamos a que fuera un libro de carácter más emotivo, narrativo, registrativo, que invite a generar una épica, una pertenencia, a conmoverse. Y ahí capaz que sí aparecen los poetas en ese recorte, para que no se pierda la memoria, para que no quede alguien me dijo que una vez, no, que esté fijo ese trabajo tan magistral que hizo Gillo, minucioso, hasta los 70 años, que se revitalizó con las entrevistas, con las palabras, y sobre todo con Agustín vamos a agradecer siempre el haber compartido con los partícipes sus emociones muy fuertes por momentos, y apuesto a que los vecinos y las vecinas se van a escuchar desde otro lugar, se van a escuchar fuera de creo conocerlo y creo quién es, se va a escuchar lo que tal vez no se dice en el asado, o lo que no es tan conocido o habitual por todos en la fama de una hazaña o de un personaje. La verdadera escucha no fue solo nuestra, creo que le va a pasar al lector. Y agradecemos a las partícipes y a los partícipes cómo se abrieron y cómo colaboraron, desde una foto hasta testimonios muy profundos. Y bueno, invitar no solo a Rafael Peraza, sino a todos los que les gusta el fútbol, la literatura, porque es un libro que representa lo que es hacer cultura fuera tal vez del centro, cultura de pueblo. Bueno, no solamente detenerme en esto de que las historias se siguen contando y se siguen tejiendo y van apareciendo. Y hace poco quiero contar una anécdota, que estábamos en un bar después de un evento cultural en Montevideo y estaba Juanita Fernández, a quien yo conocía de nombre por la movida cultural montevideana, por ser una persona reconocida en lo que hace, pero nunca me había cruzado con ella ni había tenido la oportunidad de hablar. Y no había registrado, digamos, quién era realmente. Ni ella tenía el registro de que nosotros estábamos escribiendo esta historia. Y por casualidad, ella, en medio como de una especie de conversación media en tono de chiste, dijo, no, yo soy una mujer de pueblo. Y alguien le preguntó, pero ¿y de qué pueblo? De Rafael Peraza. Y yo le dije, ¿de Rafael Peraza? Me dice, sí, vos también. Le digo, no, yo no, pero justo estamos escribiendo el libro de Rafael Peraza. ¿Cómo el libro? Sí, el libro, con Regina Ramos, estamos haciendo como el libro del club. Y ahí se sentó y me dice, yo soy Fernández. Yo como que empecé como a atar los cabos y dije, la hija de Gillo. Dice, sí, soy la hija de Gillo. Y eso fue, y ahí pusimos a llorar y nos abrazamos como si fuéramos amigos de toda la vida. Y ahí creo que se consumó también una especie de amor por este proyecto, porque se hizo tangible desde la cuestión cotidiana y espontánea, ¿no? Se venía dando desde un lugar planificado, como encontrarme con la gente con la que me encontré, que me contaron las historias que me contaron y que me abrieron la puerta de su casa, pero en este caso fue una cuestión completamente al azar, cotidiana,
recontra poética y bueno, nada, realmente quería contar esa anécdota porque fue mágica y terminó como quizás de darle como una puntada emotiva a la gesta. Y no sé si ahí está el audio para escuchar, porque ella mandó un audio, no sé si lo vamos a poner. Si algo es incondicional, significa que no existe condición de ningún tipo que impida que algo suceda. Cuando se ama así, siempre se encuentra la manera de entregar amor, de la forma que sea. Eso es cuidar los vínculos, construir ese territorio, esa red. Los múltiples vínculos son de dos. Y solo esos dos saben cómo está construido ese vínculo y qué necesita para mantener esa conexión lo más vital posible. Me sentí orgullosa cuando me enteré de esta publicación, de esta presentación, mucho más de la manera que me enteré y de que se había publicado lo que habías escrito. Este libro, que sin duda es un aporte a la construcción de la historia de un pueblo muy peculiar, en este salón donde vivimos en comunidad muy cercana, que vibraba con el fútbol y nuestro ritual de años de domingo, de hablar de fútbol, de lo más normal, de escuchar sobre técnicas. Los griegos tenían unido el deporte con la espiritualidad, y eso es arte, el arte vivo y útil. Arte que permite que la vida sea más interesante que el arte. Un arte que nos da acceso a la vida. Y siento que eso nos dejaste con tus escritos, Edmundo Fernández. Una muestra de cultivo del amor, de escribir y por lo tanto convertir un lapso en la corta vida de un pueblo del interior en historia dorada, como tu corazón. Estas líneas fueron escritas en actos de amor, dedicación, paciencia y de pérdidas extremadamente valiosas. Por eso hago presencia de mi voz aquí, para que se escuche un agradecimiento por entregar tanto tiempo de vida al club, para poner en valor las consecuencias invisibles de esa entrega. Existen almas que no encuentran un espacio adecuado para su peculiaridad, pero de algún modo generan, colaboran, cuidan, participan en que otras almas procuren esos espacios y sobrevivan. Eso es trascender. Gracias por enseñarme a buscar caminos propios. Hoy no vas a quedar desapercibido, papá, ya no más. Gracias a San Rafael por haberlo acogido tantos años. Gracias al pueblo Rafael Peraza y al grupo de personas que está trabajando en este club por sostenerlo. Un extracto de la entrevista a Noel Lemes y Blanca Pérez. Se llama "Se dedicó sin pedir nada". Fue un hombre que se dedicó sin pedir nada. Fue una persona dedicada al pueblo. Él tenía los datos de todos los habitantes. Quizás nunca se le dio el valor real de don Ricardo Reyes. Por suerte, en nuestra etapa en el club, tuvimos justos en ponerle el nombre de don Ricardo al predio. Se habló mucho de muchos nombres, pero él era el merecedor. Lo leí unas cuantas veces. Después lo guardé. Pasó el tiempo. Ahora lo encontré junto con un montón de fotos y lo puse en la orilla como que estaba anunciando. Estas son palabras de Blanca Pérez. Siempre me llamó la atención ese texto, porque lo presenta como si lo viera. Desde chica lo veía Ricardo, porque la cancha estaba allá abajo, y desde el ómnibus también lo veías con la carretilla, y eso lo tengo bien presente. Con los años nos casamos con Noel, y ahí Ricardo estuvo más cercano. Ya no era tan solo verlo caminar por la carretilla.
Palabras de Noel. El fútbol hace amistad si se lo interpreta bien. Si yo un día tenía un mal resultado, vamos a suponer con Campana o con Central, que hasta jugamos una final, lo primero que hacía si perdíamos era ir a saludar al rival. Eso es lo que queda. Lo interpretaba así, tenía conocidos en otros clubes, grandes amistades. Uno puede tener una opinión y otro otra, pero el tema es interpretarlo bien. En el fútbol, cuando no lo interpretan bien, terminan mal, y eso no lo justifico, no me parece lógico. Lo mismo con el juez. El juez puede tener errores, es un ser humano, pero el juez no tiene hinchas. Nosotros a los jueces le dedicamos lo que estuviera a nuestro alcance para que se sintieran bien. Tuve un hermano que era juez e hizo partidos contra Campana. Nombro a Campana porque quizás haya sido el rival más serio que tuvimos. En general, los compañeros dirigentes que fueron pasando se asociaban a ese trato con los rivales y con los jueces. Era otra cosa la rivalidad. Cuando compramos el predio eran 8 cuadras y costaba 22.000 pesos. Hubo 45 personas que pusimos 500 pesos cada uno. Todo el mundo estaba atrás de las ideas que salían, no como ahora, que los blancos proponen una cosa y el frente les sale en contra o al revés. No hay otra cosa en el Uruguay como la política o el fútbol, que nos divida tanto. Es como los argentinos, de repente juega Argentina y nos ponemos en contra, aunque esté jugando contra otro país. Esas cosas no las justifico, porque lo primero que dicen es que somos hermanos, pero después eso se termina. El pueblo siempre acompañó, sobre todo, claro, ciertos partidos con Libertad, con Campana. Es como Uruguay cuando juega con Brasil. Iban arriba de un camión al partido, era una fiesta. Y en las decisiones no había las contras que puede haber hoy, como hay en la política. La gente siempre apoyó. Proponíamos una idea y se lograba porque la gente apoyaba. Julio Zuccolini era un barraquero de acá y fue el que hizo los bancos de Portland que pusimos alrededor de la cancha. Rogelio Britos, que era del kilómetro 76 y tenía su cuadro, el Unión, también aportó con algunos bancos. La rivalidad era en el partido nomás. Cuando ingresé en el 73 fue el único año que hubo elecciones en realidad. Mucha gente quería que yo formara parte de la comisión, entonces fui el más votado. En aquel momento andaba bien, tenía camiones. Cuando hicimos la cancha cargaba balastro, venían los colorados de Chiruchi y también aportaban. Hay que tener buena memoria en eso, la intendencia siempre estuvo y la gente entonces apoyaba. Siempre fui a ver los partidos antes de ser presidente y después también. Estuve 15 años en la dirigencia, ya no podía seguir. Tuve grandes amigos. En aquel tiempo teníamos un rancho en Quillú que era de Archimau, y en algún partido que jugábamos con Central o algo así, nos concentrábamos allá. Mangueábamos para la comida. Pablo Iribarne, el panadero, se hacía cargo del pan para todas las fiestas. Grandes valores. Igual que su hija, que estaba casada con un jugador, uno de los Larre, el Pera. Blanca Pérez. Bastante trabajé yo que tenía que hacer las pascualinas. Trabajábamos todos, era una fiesta. Igual que pasa ahora con la gente nueva que hay. Fue tan lindo ese tiempo. Me acuerdo cuando le ganamos a Central la final y fue una fiesta. Pero yo me quedaba en casa porque después de festejar venían todos los jugadores a comer, incluso venían a bañarse. Se armaba una cola en la puerta del baño. Cuando ganaban, hacía la torta también. Siempre estábamos haciendo algo. Cuando se iban los jugadores, llegaban las familias que venían para el partido, entonces limpiábamos la cocina y empezábamos de nuevo. No solamente yo, todo el grupo de mujeres de acá, Graciela Fuentes, Noemí, la señora de Raúl Bove, Susana Iribarne, Gladys, personas mayores como Emilia, Olga Lacaba, que traían las tortas fritas, Paulina Cabrera, todas esas personas colaboraban y algunas más que no me acuerdo, pasan los años. Éramos todos como familia, gente que ya no está. Las fiestas del club eran preciosas, se hacía baile, se traía algún conjunto. Ahora se armó lindo con gente joven que está haciendo lo mismo. Y las mujeres ahora juegan.
Ganan el otro día, en aquel tiempo, era impensado, aunque había una señora, Cristina Daveri, que jugaba, y Silvia García, que jugaba muy bien, y había un cuadro de mujeres, se armaba a veces, pero era particular, no era algo que organizaba el club. Noel, lo que siento es que me alegra cuando veo a la juventud trabajando. Hay mucha más juventud trabajando ahora que antes. Antes se identificaban más la gente de 50 años o más. Hubo un tiempo que estaba todo quieto, dirigía uno, dirigía otro, hasta que se pudo establecer con la gente de ahora. Se ve cuando hay una comida a la que se suma un montón de gente, pero también está la gente que trabaja, es lindo eso. Uno ve que el árbol sigue creciendo. No es que esté Mengano o esté Fulano, está la juventud en eso, y eso es satisfactorio. Los partidos de Uruguay no los miro ni los escucho. Me encierro en mi cuarto y pongo la tele en otro canal a todo volumen. No quiero sufrir, pero cuando siento que en el club gritan el gol, enseguida me levanto. Con San Rafael me pasa igual, que no quiero ni saber. El otro día le digo, viejo, para mí que San Rafael ganó, porque está la camioneta de Alejandro, que era la de nosotros. Entonces deben estar los chiquilines. Estaba llena de aparatos la cancha, pero resulta que en realidad habían perdido. Y lo que pasaba era que le iban a entregar un premio a las mujeres, porque ellas sí habían ganado. Decían Lauro, extracto de la entrevista a Aldo García. Gillo hacía una metáfora. Decía que si San Rafael era una fogata, los Larre eran un trafoguero que mantenía encendida esa fogata. Laurito Larre es un hermano para mí. Una vez jugamos un partido contra Juventud en el kilómetro 85, acá en la ruta 1. Yo estaba afuera, lastimado, parado a la altura de la mitad de la cancha, cuando se sintió un ruido como si alguien quebrara una caña o un palo de escoba. Le habían hecho una fractura expuesta de tibia y peroné, y en la misma montonera que había se tiró de cabeza a trancar. Era algo fuera de lo común. Peñarol de Montevideo vino a jugar con la tercera, contra nosotros, un amistoso, tenían un cuadrazo. Voltaire García era suplente de la primera división de Peñarol como número 5, y había venido ese día con la tercera. Lauro y yo entramos juntos, siempre andábamos juntos en la cancha. Lauro fue a marcar a Voltaire, que parecía que tenía un cohete. Lo que corría era algo escandaloso. Cuando íbamos saliendo, que también salíamos siempre juntos con Lauro, se acercó Voltaire García y nos preguntó cuántos días practicábamos nosotros. Lauro dijo, 2 veces, a veces una, porque yo, por ejemplo, tengo una quinta, tengo que trabajar y no puedo venir. Voltaire García le respondió, cuando empezó el partido, vos me corrías a mí. Cuando terminó el partido, yo te corría a vos y no te podía alcanzar. Y practico 2 veces por día, todos los días de la semana. A la semana siguiente se fue de gira con Peñarol a Europa y Nelson Acosta, que era el 5 titular, se lesionó. Jugó Voltaire García y se quedó por corredor. Ni siquiera volvió al Uruguay. Por corredor se quedó. Y una semana antes lo había tenido que correr a Lauro. Con Lauro éramos como hermanos. Como dato, Walter Travieso era nuestro técnico, pero para nosotros fue como un padre. Lauro nunca estuvo enfermo y murió a los 39 años. Lo operaron 6 veces y en la 7ª no aguantó. No era maligno el tumor, pero crecía y crecía y le generaba un dolor impresionante. La primera vez que se enfermó me pidió que lo matara. Me lo acuerdo tirado en un colchón afuera en la casa del Pera, no podía más. Nunca había estado enfermo Lauro, ni siquiera una gripe. Nunca vi un tipo tan fuerte y a la vez tan vulnerable. Fue muy doloroso para todos. Para mí fue un golpe tremendo. Yo me peleé con la vida a raíz de eso. Es muy loco todo. No entendés el absurdo de la muerte. Lauro fue un amigo entrañable. Nunca pude entender su muerte, no lo pude asimilar ni siquiera llorar. Nunca entendí por qué Lauro se murió. Lo quería todo el mundo. Siempre me hizo falta Lauro. Era un tipo que daba todo. Si tuviera que definir a San Rafael en una palabra, te digo Lauro.
Ya habían estado otros Larre en San Rafael y ahora están Andrés y su hijo, que se llama Lauro, aunque en realidad Lauro no se llamaba Lauro, se llamaba Andrés Laureano, le decían Lauro. A la casa de los Larre le llamábamos La Concentración. La madre estaba en Montevideo y el padre ya no vivía, entonces vivían solos. Nosotros salíamos de noche los viernes o los domingos para cuidarnos el sábado de noche. Nos íbamos todos para la concentración y no sabés lo que era, cómo nos recibían, siempre. Hablar de San Rafael es hablar de los Larre. Yo nunca había agarrado una cuchara de albañil. Cuando se hizo la primera sede, que es donde ahora está la sala de musculación, que se llamaba El Cobertizo, la mezcla volaba para todos lados. Participamos todos de esa construcción. San Rafael es una construcción del pueblo. San Rafael se construyó desde el pueblo. Es parte de nuestra identidad y de nuestra sangre. Romperredes. Extracto de la entrevista a Aldo García. Habíamos jugado 120 minutos. Me había calambrado la pierna de apoyo, que es la más importante. Entonces, cuando vi que la red se rompió, me tiré hacia adelante. Era el tercer penal, que es un penal decisivo. Me dejé caer. No hay filmaciones, no es como ahora que filmas con el teléfono. Yo no me vi jugar nunca. No sé si la red estaba rota o no estaba rota, si la pelota iba fuerte o no iba tan fuerte. Los cuentos que hay dicen que la pelota iba fuerte y rompió la red. Lo que sí sé es que muchas veces alguno cayó desmayado con los pelotazos. El primer tiro libre era a la barrera, al siguiente se abría. Un penal errado es un penal mal ejecutado. La orden del cerebro demora más que la pelota en llegar al arco. Es física. Si tirás un penal abajo, para el arquero es más fácil llegar al suelo que volar. En un metro cuadrado caben 25 pelotas. En un arco entonces caben como 300. Por más que un golero mida 2 metros y extienda los brazos, no puede volar un tipo. Sacaba todas esas cuentas. Si la pelota pesaba 700 gramos y la impulsaba a 100 kilómetros, pesaba 70 kilos entonces. Pero la velocidad de la masa es un cálculo físico. Pero si le pegaba 200 kilómetros, la pelota pesaba 140 kilos. No lo digo yo, me lo dicen a mí. No aceptarlo sería una falsa modestia. Yo le pegaba 250 kilómetros. Entonces la pelota pesaba 200 kilogramos. Si le pones la mano a 200 kilos te quiebra, y si te pega una vez, 2 veces no te pega porque le sacas la mano. Corría poco porque con la fuerza que le pegaba era como si corriera 100 metros. Tenía que estar entero para definir, y así se definieron muchos partidos. Fui autodidacta y observador. Cuando tenía 12 años iba a ver a practicar en la cancha de San Rafael a Beto Hernández, que era un infierno. Había algo en él. Eso lo traslado a la vida, de lo filosófico a la lógica pura. El tema del tiro al arco es lo mismo. El ser humano no vive el presente, no lo disfruta, vive el futuro. No fui consciente en ese momento de lo que estábamos generando. No lo viví como algo épico, hazañoso. Éramos un equipo del interior del departamento con 1000 carencias. Sin embargo, nos igualamos a un equipo como Central, que ya era una institución muy fuerte. Y le ganamos corriendo. La última lectura, fragmento Agustín, 183. El siempre listo. Extracto de la entrevista a Anabela Paradiso de la Comisión de Babi en los tiempos de Jones Ramírez. Jones Ramírez llevaba el Babi de San Rafael al hombro. Andaba en una motito con un carro lleno de pelotas, los implementos para hacer sus prácticas. Los niños también se subían. Era un personaje de la época. Hacía muchos años que trabajaba en el Babi. Yo le decía, listo, porque era el hombre que estaba para todo lo que había que hacer. Las tortas fritas, lo que sea dentro del club y del Babi. Era hasta niñero porque cuidaba a esos niños y era su vocación, pura vocación y sentimiento. Estaba para lo que se necesitara, marcaba presencia en el Babi, era multifunción, inclusive delegaba ante la liga. Cuando se inauguró la cancha oficial, teníamos una cantina de costaneros.
No había puerta, no había ventanas, ahí se trabajaba para organizar el día a pulmón los padres que colaboraban. Trabajamos en la precariedad porque era precario. Con el Jones se habló para integrar un cuerpo técnico. Él era el alma mater de la situación. Nosotros hacíamos el apoyo y con él teníamos un diálogo muy fluido porque era una persona muy abierta. En realidad, éramos un equipo. El tema es que Jones enfermó. No sabíamos qué hacer. Él nos dijo que llegado el momento iba a dejar. Y fue así. Llegó un momento en que nos dijo que buscáramos a alguien y nos sugirió al Gillo. Fuimos a hablar con el Gillo. Primero nos resistimos a que Jones dejara, pero eran fuerzas mayores, se trataba de una enfermedad. Sabíamos que era el momento, así lo habíamos hablado. El Gillo nos pidió un ayudante técnico y quería al hijo de un gran amigo que había tenido en su vida, que era Lauro Larre, y la persona que quería de ayudante era Andrés. Hubo una aceptación de los 4 que fuimos a hablar. Jones estuvo hasta último momento ahí, sentadito, mirando la inauguración de la cancha, porque tuvimos esa suerte de que él la pudo ver. Se jugó contra Central y el árbitro fue Pérez, que se llevaba muy bien con Jones. Se había tirado aquella cantina de Costaneros para inaugurar una de material con ventanas a las 2 canchas. En el 2005 murió el Jones, a la semana siguiente de inaugurada la cancha. Entonces estaba muy a llaga viva. Gillo nos dijo que el nombre que él sugería para la cancha era Jones Ramírez. Por supuesto a nosotros nos encantó la idea porque estábamos con el dolor a flor de piel y así fue. Hablamos para ponerle el cartel y hacerle una inauguración homenaje. Entonces Cacho Pérez, carpintero, que ya no está entre nosotros, nos hizo el cartel del Apacho, un cartel precioso, y Yamandú Caro nos hizo las letras con su nombre, Jones Ramírez. Y ahí quedó plasmado la cancha con su nombre, la cancha de Babi de San Rafael, la nueva cancha, en homenaje a una persona que dejó tanto como muchas que estuvieron, pero en ese momento creímos que era oportuno. ¿Sigo? En las vacaciones de julio se paraba el campeonato, pero si había prácticas, en las vacaciones de julio se paraba el campeonato, pero sí había prácticas, y lo que hicimos fue un merendero, porque Jones, aparte de otras cosas, decía que la parte del deporte estaba muy lindo todo bárbaro, pero también la parte de compartir, y eso se hizo para después de cada práctica compartir una merienda. Fue fabuloso porque todos se quedaban, no se iba ni uno. Él estaba muy atento a eso. Había chiquilines a los que les faltaba contención, carencias de muchos tipos, y él les hacía más amena y más demorada la llegada a esa casa, con una problemática de violencia, de un montón de cosas, que eso de repente, con esa merienda, el chico se acostaba tranquilito y no pasaba nada hasta el otro día. Él palpaba esas cosas, que capaz nosotros no, porque estábamos pendientes de otras cosas, comprar la harina, los insumos. Era lindo el ambiente, hubo cosas como en toda comisión, pero estábamos ahí en algo común, en una contención a nuestros hijos, porque en definitiva es eso, con Gillo y Jones había contención. Jones era la gurizada, él era el amigo de todos, el que estaba cerca. Su esencia era acompañar, estar. Tuvo sobrinos que jugaron, la sobrina creo que fue la primera mujer en jugar en el Babi de San Rafael, Lucía. Él la llevaba en el carrito de la moto. Cuando falleció, la fecha se suspendió, sugerido por el presidente de Babi de Campana, porque era un partido que era San Rafael con Campana de visitantes. Se suspendió por el afecto tan grande que le tenía toda la gente a Jones, porque no era a nivel local, era a nivel departamental. Era él quien se movía en la liga, lo conocía todo el mundo. Era un tipo muy querido, lo respetaban. Fue horrible luego del fallecimiento. Todo el mundo lo sintió. A nivel pueblo fue un golpazo, porque estamos hablando de un muchacho de 42 años.
Él se hacía la quimioterapia, se internaba para hacerse los tratamientos y volvía, termo y mate, y tenía una entereza que era contagiosa. Era admirable realmente, algo conmovedor, y así fue hasta el final. Todavía me parece verlo, sentado en la cancha muy abrigado, el día que la inauguramos. Había un frío impresionante y él se aguantó hasta el final, porque ese sábado se jugaron todas las categorías. Una marca registrada, Gillo y Jones, en el Babi. Hay dichos de ellos que quedaron en la comunidad, en lo popular. Tal cosa dijera el Gillo, tal cosa dijera el Jones. Son esos personajes que quedan en nuestros corazones, que marcaron.